Cada 2 años, votantes de los 50 estados de la Unión acuden a las urnas para elegir candidatos a posiciones federales, estatales y locales. Así participan en los procesos democráticos que creó la Constitución de Estados Unidos 210 años atrás. Día de elecciones. El pueblo eligió todos los ocupantes de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. El presidente se elige cada 4 años. Como este no fue un año de elección presidencial, se lo designa como off year. La votación tiene lugar el primer martes de noviembre y el nuevo Congreso toma posesión el siguiente 3 de enero. Los hispanos son el grupo étnico de votantes de más rápido crecimiento en el país y los políticos se están percatando más y más de su fuerza. En la actualidad, cerca de un 6% de la población votante se define como hispanoamericana. Tradicionalmente, el voto hispano ha favorecido al Partido Demócrata, pero tiende a fluctuar en torno a temas de importancia para la comunidad y candidatos que abogan por esas agendas. Los candidatos republicanos se esfuerzan por ganar una ventaja competitiva en estados y distritos con grandes poblaciones hispanas. Por ejemplo, el gobernador George Bush recurrió al gran número de votantes hispanos en Texas en su campaña de reelección, logrando que la mitad de los votantes hispanos apoyaran su candidatura. Para mí no hay nada más importante que mi familia. Ver a mis hijos crecer en un ambiente en donde haya seguridad, buena educación, oportunidades. El liderazgo hispano ve esta competencia como algo muy positivo. No quieren que los republicanos ignoren a los hispanos, ni que los demócratas asuman que no necesitan hacer nada para ganar esos votos. Rick Dovalina es presidente de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Este grupo trabaja con ambos partidos. Los dos partidos dictan legislación en el país que afecta a los hispanos. Nosotros necesitamos ser parte de ese proceso. Tenemos que participar para lograr las leyes que nos favorecen y ayudan a nuestra gente en todo el país. Los hispanos, igual que otros grupos, se preocupan por las agendas políticas. Es una ventaja ser ciudadano americano. Al votar uno se asegura que la persona correcta gana. Los que apoyan lo que nos interesa, mejor educación, más trabajo y mejores viviendas. Educación. Creo que eso es lo que más le importa a todo el mundo ahora porque queremos aumentar los sueldos de las maestras y reducir la cantidad de niños en cada clase para que puedan recibir mejor educación. Raúl Izaguirre es presidente del Concilio Nacional de la Raza, una de las principales organizaciones hispanas. La educación es un tema que nos une, nos motiva, nos lleva a actuar en la comunidad. Nos preocupan nuestros hijos, queremos un mejor futuro para ellos y entendemos que la educación es el camino hacia el éxito, el puente hacia una mejor vida. Cuando se redactó la Constitución, se crearon las bases para una vida mejor al establecer nuevos conceptos de gobierno. Primero estipuló soberanía e igualdad entre los estados, las primeras 13 colonias de Inglaterra. También dictó que todo poder que no se confiere específicamente al gobierno nacional corresponde a los estados y al pueblo. El gobierno federal se limita a los poderes específicamente descritos en la Constitución. El valor de este documento ha sido comprobado por la duración del gobierno que estableció y la libertad política que goza el pueblo que protege. Los americanos pueden ver los principios de la Constitución en la práctica cada vez que se reúnen a votar. En el Bronx, los votantes eligieron un senador y un miembro de la Cámara de Representantes como sus portavoces en Washington. En Florida votaron por ambos representantes federales y el gobernador que encabeza el gobierno estatal. También este año en Florida se postuló un candidato al Senado de Estados Unidos. Los senadores asumen su cargo durante 6 años. Los miembros de la Cámara de Representantes son electos cada 2 años. Esos son requisitos que establece la Constitución.
El Senado cuenta con 2 miembros electos en cada estado. De esta forma, la Constitución asegura igualdad de representación de cada estado, no importa su tamaño o población. Por ejemplo, California, el estado más poblado, cuenta con 2 senadores. Maine, con menos del 5% de la población de California, también tiene 2. Esa igualdad de representación en el Senado refleja la intención de la Constitución de preservar la soberanía de cada estado bajo la Unión Federal. En la Cámara de Representantes, cada miembro representa unas 650,000 personas, no importa el estado. Cada 10 años se celebra un censo nacional para determinar aumentos y reducciones en la población. De esta forma se designan a cada estado la cantidad de escaños que le corresponden. Luego, cada estado divide su territorio en distritos electorales y los votantes en cada distrito eligen a su representante a la Cámara de Representantes. Todo estado, no importa su población, cuenta por lo menos con un escaño. La composición de la Cámara de Representantes refleja el mandato de la Constitución, que cada ciudadano cuente con igualdad de representación en el gobierno federal, no importa el estado en que resida. 18 hispanos ganaron escaños en la Cámara de Representantes en estas elecciones. En Nueva York, el electorado, mayormente puertorriqueño, reeligió a José Serrano. En Florida, con una gran población de cubanoamericanos, tanto Lincoln Díaz Balar como Ileana Ross Leitonen fueron reelectos. Y en Texas, 5 hispanos mexicoamericanos representarán sus votantes en Washington. Uno de ellos es Charlie González, hijo del primer hispano que fue electo al Congreso por el estado de Texas. Henry González, retirado este año, fue electo en 1960 y fue reelecto a su escaño 18 veces. Andrés Tobar es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas, que representa 120 publicaciones dirigidas a los grupos hispanos. A través del país vimos una presencia mayor de hispanos que asistieron a las urnas y en varias campañas los propios hispanos eran candidatos. Eso nos complace mucho en términos del papel que han desempeñado los hispanos y su influencia como votantes. Hace 2 años era cuestión de desprestigiar a los hispanos. Este año todo el mundo buscó su apoyo y los que lograron ese apoyo resultaron ganadores. Unos 30 millones de hispanos viven en Estados Unidos, casi el 12% de la población del país, y el número está creciendo. Se proyecta que puede llegar a un 15% en la próxima década, convirtiendo a los hispanos en el grupo étnico más numeroso. Según aumenta el número de votantes registrados, aumentará su representación en los gobiernos locales, estatales y federales. Su influencia en las elecciones presidenciales será vital. Los líderes hispanos quieren ver esa influencia generar más oportunidades para hispanos en la economía y vida del país. George Herrera es presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos. Una vez que se entienda la relación entre el poder político y económico, podemos pasar de la política al ámbito privado para valernos de nuestro poder adquisitivo con el mundo corporativo. Podemos usarlo como arma de negociación para atraer a colación y discutir oportunidades de contratos con las corporaciones del país. En diciembre de 1998, los ciudadanos en Puerto Rico decidirán entre varias opciones de estatus político permanente. Una opción es la estadidad. Una vez admitido como Estado de la Unión, Puerto Rico recibiría 2 escaños en el Senado igual que los demás estados. Según su población actual, tendría derecho a 6 escaños en la Cámara de Representantes. Los líderes hispanos apoyan con gran entusiasmo el proceso de autodeterminación de Puerto Rico y aseveran que si los votantes favorecen la estadidad, ayudarán al ingreso de la isla como Estado de la Unión. Si los puertorriqueños deciden que quieren ser Estado, si esa es su decisión, entonces creo que la comunidad hispana en el país va a apoyarlos para asegurarse que se convierta en una realidad.
Si deciden que quieren ser Estado, si votan que ese es el camino que desean, no cabe duda que LULAC asumirá una posición en favor de ese derecho. En primer lugar, si Puerto Rico se convierte en Estado, contaríamos con unos 4,5 millones más de latinos en el censo, lo que significaría más recursos para los latinos. Sería una situación que beneficiaría a todos los latinos en el país. Obtendríamos 2 escaños de senadores y unos 6 o 7 en la Cámara de Representantes. Eso sería un paso muy importante para Puerto Rico. Le permitiría ser parte integral del proceso de gobierno en Estados Unidos. Creo que eso en sí revitalizaría la economía de Puerto Rico. Al convertirse en Estado, pasaría a ser uno de los primeros 20 estados del país una vez que entre a la Unión. Si el pueblo de Puerto Rico, los ciudadanos de Puerto Rico, votan por la estadidad, nosotros haríamos lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos que el Congreso de Estados Unidos recibe a Puerto Rico como un Estado. Consideramos que es posible lograrlo, tal vez difícil, pero muy posible. Con la campaña adecuada y las medidas adecuadas, y si el voto en la isla es numeroso, suficientemente convincente que eso es lo que quieren, yo diría que no solo sería posible, sino muy probable. También en juego en cada elección están las posiciones estatales y locales. Si bien los estados de la Unión tienen que acatar los principios de la Constitución de Estados Unidos, el documento no dicta la organización política de cada estado. Son los residentes de cada estado los que determinan el tamaño, forma y políticas de su gobierno. Todos los estados cuentan con ramas ejecutivas, legislativas y judiciales, pero no hay 2 estados iguales. Por lo general, los estados con sus respectivos condados y municipalidades rigen la política de educación pública, asuntos culturales, leyes de comercio y servicios sociales. Cualquier ley federal que afecta a un estado afecta a todos los demás por igual. Contrario a los territorios, donde el Congreso cuenta con amplia discreción para expandir sus poderes, un Estado no puede tratarse de manera arbitraria o discriminatoria con la creación de leyes exclusivas por parte del gobierno federal. Si Puerto Rico se convierte en Estado, sería una entidad soberana, con pleno poder para organizar su gobierno y las leyes que afectan su territorio. Los colonizadores españoles se establecieron originalmente en las áreas del sur, sudoeste y oeste de Estados Unidos. Nombres como Francisco Vázquez de Coronado, Hernán de Soto, Juan Ponce de León son muy conocidos en la historia del país. Su legado prevalece en instituciones y la arquitectura de la nación. Su sangre corre por las venas de millones de ciudadanos americanos. Pero es mediante su voto que los hispanos obtendrán poder en el electorado del país. En 1951, el documento original de la Constitución se trasladó de la Biblioteca del Congreso al edificio de los Archivos Nacionales. A diario, los turistas de todo el mundo la veneran. Sus palabras introductorias, nosotros el pueblo, son la base de la filosofía del gobierno. Se respeta por el reconocimiento que confiere a los derechos individuales y su codificación de igualdad y soberanía para los estados que comprenden la Unión. Es aquí que la dinámica de la Constitución adquiere vida. Cada americano que vota ejerce el derecho que le otorga la Constitución. Es el voto lo que determina las leyes que gobiernan al pueblo. El voto representa la promesa de la Constitución. Todo poder que el pueblo no delega específicamente al gobierno federal permanece en los estados y el propio pueblo. Es el voto lo que lleva a los hispanos hacia el logro de la meta que establece la Constitución de una unión más perfecta y su compromiso de establecer justicia, asegurar tranquilidad nacional, proveer para la defensa común, promover el bienestar general y obtener las ventajas de libertad ahora y en la posteridad.